a centrarme en mis objetivos, en mis sueños y que no me distraigan. Y ha sido poder entender el poder que tiene nuestra mente. Nuestra mente y es maravillosa. Y quiero compartir unas diapositivas que he preparado para que podamos guiarnos un poco mejor en la presentación. A ver. De acuerdo, este. De acuerdo, mira. Supongo que me estáis viendo, ¿verdad? Sí. Sí. Me Vale. encanta ese libro. Lo he estructurado de dos partes, ¿vale? El poder de la mente la he repartido en la composición de la mente, a cómo trabajar con la mente subconsciente y luego cómo realizar un speech de ventas directamente hablándole a las tres mentes. ¿Ok? Entonces, primero de todo, decir que la mente se divide en tres partes. Ya se han descubierto que la mente inconsciente o reptiliana es la más antigua, es muy, muy antigua. Ahora pasaremos paso por paso un poquito para entenderla mejor y cómo trabajan, porque nos va a ayudar mucho a comprenderlas, ¿no? La mente subconsciente o emocional, que se desarrolló más bien, bueno, cuando estábamos en las cavernas, ¿no? Que ya cogíamos un poco de emociones y cariño hacia otros humanos. Y la mente consciente o racional ya se ha ido desarrollando ya en los últimos milenios. ¿Okay? A lo mejor diría 10.000 años aproximadamente. Eso es lo que ha hecho la razón. Digamos por partes, la consciente y la racional es la que principalmente más conocemos. Es, por así decirlo, el director de la orquesta y se basa en la lógica, la razón, la inteligencia. Es la que, mediante el análisis de las situaciones y la repetición de algunas tareas, adquirimos una serie de conocimientos. Es más bien repetición consciente, digamos. Por lo tanto, una habilidad que nosotros estamos trabajando, como por ejemplo puede ser la invitación o como puede ser el seguimiento, mediante el trabajo consciente, puede llegar a ser subconsciente o inconsciente. Me refiero con el trabajo consciente, con un análisis de la situación, cómo lo voy a hacer, o sea, es organizar nuestras ideas para saber cómo hacer lo que vamos a hacer. Y luego también, después de actuar de esa forma, podemos analizar la situación para ver cómo podemos mejorar. Eso es lo que nos ayuda con la mente consciente. Ahí tenemos también la memoria, algunos recuerdos. Y un ejemplo que pongo mucho es el ejemplo de conducir. Que, bueno, al principio tenemos que estar muy atentos a todas las cosas. No podemos hacer dos cosas a la vez realmente, pero cuando ya practicamos y practicamos, se vuelve subconsciente. No tenemos que pensar en cómo cambiar de marcha, ni utilizar el freno, ni el acelerador. E incluso puede llegar a ser inconsciente. De la práctica, si nosotros nos sale algún obstáculo, inconscientemente podemos reaccionar y evitar un accidente. Que, por ejemplo, si fuese el primer día, nos quedaríamos en shock y no haríamos nada. ¿Me explico? La mente consciente es muy importante. De hecho, diría que gracias a ella, nosotros somos el jardinero que planta esas semillas en nuestra mente subconsciente. Tenemos que tener mucha atención en qué es lo que plantamos. Es como el agricultor que planta semillas de cardo, por ejemplo, y después de la cosecha espera recoger tomates. Es imposible. La mente consciente lo hace correctamente, perfectamente. O sea que hay que analizar mucho lo que en nuestra mente consciente pasa. Una cosa que yo recomiendo muchísimo, que cada uno tiene lo que le viene bien
no digo que a todo el mundo le vaya bien, pero la meditación a mí me ha ayudado muchísimo a controlar mi mente consciente, a analizar los pensamientos que tengo. Así que diría que una parte muy importante del crecimiento, según Lao Tse, que me gusta mucho el taoísmo, es introducir altos niveles de conciencia en nuestra vida diaria. O sea, saber por qué hacemos las cosas. Antes de hacerlas y decirle a una persona X cosa, oye, pensar un momento cómo va a reaccionar esa persona según tu propio conocimiento, porque la conoces, ¿verdad? Entonces, digamos que la mente consciente es muy importante, pero no sin olvidarnos de la mente subconsciente o emocional. Ok. Está totalmente relacionada con nuestros gustos, con nuestros deseos y el corazón. ¿Ok? El corazón, a modo de, diría, conexión con la intuición, conexión a la fuente ilimitada de conocimiento y poder, que es energía universal, que todos tenemos acceso a él. Lo que pasa que debemos trabajar conscientemente con esta mente subconsciente. Al principio es difícil porque no lo hemos hecho nunca. Lo hemos hecho algunas veces inconscientemente. Pero si lo hacemos conscientemente, podemos llegar a conseguir objetivos muy grandes. Nunca duerme. Nunca, nunca, nunca duerme. Estamos hablando de que la consciente, cuando duermes, sí que duerme, pero la subconsciente y la inconsciente, no. Quiere decir que accedemos a nuestros recuerdos. Los sueños son nuestros recuerdos en forma de símbolos. Es importante también tener en cuenta los sueños. Y una cosa súper interesante es que el mejor momento para sembrar esas semillas que comentaba antes conscientemente es previamente, antes de irse a dormir, una hora más o menos antes y recién levantados. ¿Por qué? Porque antes de irnos a dormir estamos predisponiendo nuestra mente subconsciente al sueño. Es el mejor momento para plantar esas semillitas de poder, esas afirmaciones del yo soy, para reprogramar nuestro sistema de creencias. Al igual que por la mañana. Nosotros no somos dioses y tenemos preocupaciones, como todo el mundo, y yo meditando, llevo ya 2 años meditando y no siempre consigo concentrarme. ¿Por qué? Porque diariamente me pasan cosas y puede ser que me venga alguna preocupación. Lo mismo pasa antes de irnos a dormir. ¿Cuántas veces nos hemos ido a dormir con un pensamiento X de preocupación, negativo, positivo, lo que quieras? Al día siguiente, esa tensión la seguimos teniendo. Esa preocupación la seguimos teniendo. Por lo tanto, es súper importante en ese momento también por la mañana hacer algo diferente. Un vídeo, un audio motivacional, una meditación guiada, una meditación contigo mismo. Plantando esas semillas que para nosotros es importante. Yo tengo una rutina de la excelencia, que la llamo yo, que hago una serie de cosas y serie de pautas cada día. Esos hábitos los tengo ya adoptados. Y la verdad que os recomiendo 100% mejorar vuestros despertares. Mejorar de vuestros despertares, quiero decir, enfocarlos a conectar con vosotros mismos porque es el mejor momento. El subconsciente está a flor de piel. El subconsciente es una herramienta muy útil para alinear nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Y por lo tanto, nuestros resultados. ¿Ok? Quiero decir que si estás trabajando duro, porque ahora estoy hablándote a ti, a cada uno de vosotros, si estás trabajando duro, pero no consigues vuestros resultados, nuestros resultados, que me incluyo también, es principalmente porque tenemos unas creencias limitantes que todavía no nos hemos parado a encontrarlas o no las hemos encontrado aún. Principalmente es por eso. Ahí me estoy leyendo un libro que es magnífico, se llama Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Ahora lo estoy haciendo con... no he puesto la cámara. Lo estoy haciendo con Andy, estoy leyendo capítulo por capítulo cada ciertos días. Y hay una frase que me gusta mucho. La razón por
por la que el hombre puede convertirse en el amo de su propio destino es porque tiene el poder de influir en su propia mente subconsciente, de una forma consciente. Luego, antes de acabar, os voy a leer un poema de este libro de Napoleón Hill, que es de un poeta magnífico. Luego tenemos la mente inconsciente o reptiliana. Esta mente es muy, muy antigua. Es un almacén de experiencias vividas por toda nuestra especie. Carl Jung lo llama el inconsciente colectivo. Digamos que o sea, los animales también tienen este inconsciente colectivo. Es, por ejemplo, digamos, ¿cómo es posible que una tortuga recién nacida sepa que tiene que ir al mar? ¿Cómo es posible? O, por ejemplo, imaginaros ahora mismo que nunca, nunca, nunca antes habéis visto una rosa. Nunca habéis olido una rosa. Ok, gracias al inconsciente colectivo, la primera vez que ves una rosa, tu sensación al ver una rosa es positiva. Se han hecho estudios y se puede ver que la sensación, o sea, el cuerpo realmente está en distensión, está cómodo si ve una rosa. En cambio, si ve una serpiente, el sistema nervioso se pone en alerta. La espalda se te tensa. No es porque la serpiente sea mala ni buena, es porque la especie ha ido adquiriendo una serie de experiencias que quedan en la mente inconsciente colectiva. Es algo un poco complejo, metafísico, filosófico, pero bueno, se han hecho estudios de esto y tiene ese resultado. Actúa mediante la reacción. O sea, cuando hay un peligro, por ejemplo, si alguien te va a pegar un puñetazo, aunque sea de broma y no te vaya a dar, tú parpadeas inconscientemente. Gestiona todas las cuestiones fisiológicas de nuestro cuerpo. La respiración, los latidos, la absorción del omega 3 en nuestras células. Nosotros no tenemos que pensar en que, bueno, ok, voy a respirar ahora, voy a bombear sangre. No, el corazón, todo funciona, las funciones fisiológicas funcionan de una forma inconsciente. Podemos tener un poco de control con un trabajo de la mente inconsciente muy alta. Estoy hablando de gente que lleva muchos años trabajando con su mente. Por ejemplo, los monjes Shaolin y este tipo de personas. Se encarga del placer también y del dolor. Es la que nos centra en la zona de confort. O sea, ¿cuántas veces le decimos, ay, ahora no, más tarde? Eso es la mente inconsciente que nos dice que quiere tener una zona de confort, quiere tener placer y evita el dolor. A veces nos da miedo el amor porque nos puede producir dolor. A pesar de que puede ser fantástico, la mente inconsciente está actuando ahí. Una de las cosas que me gusta mucho es leer sobre, bueno, a mí Eduard Punset me encanta y su hija Elsa Punset también. Tiene algunas charlas por internet brutales. Hay una frase que me encanta, dice, casi toda nuestra mente es inconsciente. Pues tenemos que aprender a comunicarnos con esa parte misteriosa, porque es un misterio de nuestra mente, con su propio lenguaje y los símbolos que nos ayudan a eso. Existen también símbolos del inconsciente colectivo. ¿Cómo es posible que alguien sueñe lo mismo que tú? Porque se guarda esas experiencias vividas en el inconsciente. Nuestro trabajo sería la interpretación de estos símbolos para entender qué es lo que nos da miedo. O sea, eso es ya llegar a profundizar más y más en cómo poder conocer nuestra mente. Ok, quiero pasar, ya que hemos destripado un poco nuestra mente, quiero explicar un poco cómo podemos trabajar nuestra mente
subconsciente de una forma consciente. Y aquí me he equivocado, tiene que poner eso. Estoy totalmente seguro que gracias a la mente subconsciente, el progreso de la civilización, el progreso del humano va a llegar a puntos increíbles, ya que con el uso de la mente subconsciente lo que vamos a hacer es llegar a poder conseguir nuestros sueños. Porque lo que no nos deja llegar ahí son nuestras creencias, nuestros sistemas limitantes que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida. De hecho, es que mediante la mente subconsciente conectamos con la fuente infinita, ilimitada de sabiduría, conocimiento y poder. Porque como ya comentaba, hay una mente inconsciente que está ahí. El miedo también lo tenemos, pero también las cosas buenas. El universo está ahí. Ahí conectamos con la intuición. ¿Cómo a veces hemos podido resolver alguna situación airosamente? Porque hemos hecho caso a nuestra intuición. Nuestra intuición nos ha revelado cuál era el camino. Tenemos que trabajar con nuestra intuición. Contra más la desarrollemos, mejores resultados vamos a tener. Luego que hay que tener en cuenta que para trabajar la mente subconsciente debemos hacerlo conscientemente. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos desarrollar hábitos. Debemos analizar nuestros pensamientos habituales, las convicciones, también nuestros sueños y creencias. Entenderlas, por qué las tenemos, aceptarlas y entender que no son nuestras, la mayoría de ellas. Dejarlas ir y adoptar otras. Podemos crear nuestro sistema de creencias a nuestro gusto. Un momento. Al igual también, podemos ver a una persona que roba. El primer día que roba, dice, uy, esto está mal. Cualquier ladrón, el primer día que roba lo hace por necesidad, en el momento, por ejemplo, y lo ve mal. Pero si lo habituamos, si lo repetimos, una mentira repetida muchas veces puede ser una verdad para ti. Hay que tener en conciencia que tanto podemos hacer el mal como podemos hacer el bien en nuestra vida. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, en la de los demás. Esos pensamientos habituales, condiciones, sueños, creencias, generan unas impresiones en nuestra mente subconsciente, ¿vale? Es como nuestro secretario en la mente subconsciente. No va a hacer lo que nosotros le digamos. Porque esas impresiones lo que van a hacer van a ser los resultados en nuestra vida. Hay una serie de puntos que me gusta mucho a mí tener en cuenta porque entender esto es como lo que me ayuda a entenderme a mí. Nosotros, primero de todo, tenemos unos pensamientos. Después de esos pensamientos, pasamos a tener unas emociones, porque esos pensamientos generan unas emociones. Esas emociones nos hacen hacer unas acciones o reacciones, que por lo tanto, esas acciones van a tener un resultado en nuestra vida. Es muy importante ver esto. ¿Cuántas veces hemos visto personas que dicen, no, voy a suspender el examen, y efectivamente suspende el examen? Es que es normal, no creías en ti. No crees en ti. Yo recuerdo, personalmente, que yo soy una persona muy espiritual y yo he ido a exámenes, sinceramente, y levanto la mano, sin estudiar. Pero lo que pensaba, primero no estudiaba eso en el último minuto ahí antes de clase, pero yo pensaba que iba a probar. Yo pensaba que iba a conectar con eso. He escuchado las clases y tengo atención. Tengo que conectar con él. Y muchas veces, la gran mayoría de veces, se ha probado. ¿Por qué? Porque confiaba en mí. Confiaba en mí, en mi conocimiento. Sí, es cierto que la información se desgrana cuando pasa el tiempo, pero hay algo en mi interior que está ahí, esa información. Confiaba en mi intuición. Una cosa que también me hizo entender mucho más a la mente
Esto es gracias a un amigo, a Carlos, un amigo mío que lo conozco hace ya 6 años, increíble. Fue la primera persona que me introdujo en este tema del inconsciente y el subconsciente. Me dijo, mira, Víctor, el no es inexistente. No existe el no. Me encantaba porque Carlos hablaba sin el no. No lo ponía en ningún sitio. Digamos, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Hay gente que se levanta por la mañana y dice, jo, hoy no hace sol. Está impresionando a su mente subconsciente con algo de escasez, una pena, ¿no?, que le está generando en su cuerpo. Pero no es que no haga sol, es que está nublado. Parece una tontería, pero es realidad. O sea, no es que no haga sol, hace sol. Lo que pasa es que hay nubes. El vaso, el vaso de agua lleno. Ok, no tiene agua. Es que hay una palabra que ya describe eso. Está vacío. ¿Cómo nosotros utilizamos nuestro vocabulario, nuestro lenguaje? Tenemos un lenguaje rico. El lenguaje genera un poder en nuestra mente. Cómo nosotros hablamos a la gente, cómo nosotros hablamos a las personas. Fíjate, trata de decirle a un niño a un niño, no llores. Venga, a ver si te va a hacer caso. ¿Qué te crees? ¿Que va a entender el no? Vale, está recién nacido. Díselo a un niño de 5 años que ya puede entender el vocabulario. No hagas esto. Y lo hace. ¿Por qué? Porque no entiende el no. Cuando tú dices, no hagas esto, el universo le quita el no y dice, haz esto. Lo único que cuando nosotros aprendemos a entender el no, es porque nuestra madre nos puede meter una cachetada. Y entendemos que como lo hagamos, nos va a meter una cachetada. Pero no entendemos al principio que si nos dice que no, no lo debemos hacer. Es muy importante entender el concepto del no. Igual que decirle a un perro, no hagas esto. El perro no entiende el no. Entiende que estás enfadado, que tu energía es de enfado, de autoridad. Pero no entiende la palabra no. El no no existe. Tenemos suficiente vocabulario para poder decir, en vez de decir el no no existe, el no es inexistente. Os recomiendo esta tarea. Es ardua, no es fácil, pero quitar el no de la mente es brutal. Es brutal. Yo veo a mi hermana, por ejemplo. La tengo en casa. Mi hermana constantemente dice que no a las cosas. Se está diciendo que no en su subconsciente constantemente. Cuando alguien dice, vamos a hacer esto, no, no puedo. ¿Por qué? Porque tiene la palabra el no imprimada en su cerebro. Es muy importante el concepto del lenguaje. Es algo que nos diferencia de los animales. Aprovechémoslo. Hay una cosa que me gusta mucho, sigo a una persona que es un mentor espiritual, que se llama Sadhguru, y dice, ¿cómo aumentar nuestro poder? Y dice, reduce al 50% tu movimiento. Si tú, por ejemplo, tienes que mirar hacia una posición, hacia un lugar, no necesitas mirar a la izquierda y luego a la derecha otra vez. No, tienes que mirar a la derecha. Es un poco absurdo, pero es como trabajas tú con tu mente subconsciente también. Porque utilizas menos movimientos, menos direcciones de la mente consciente a la mente subconsciente para que haga para que emita ese impulso, ¿no? Reducir el 50% de las palabras. No necesitamos decir tantas palabras. Es innecesario. Basta decir las adecuadas. Y luego también dice él, canta un mantra. Es algo que yo hago mucho, es conectar con las frecuencias. Las palabras tienen una vibración, y eso es lo que nos produce esa emoción realmente. Os recomiendo ver el estudio de Maro Emoto sobre el poder de las palabras que tiene en un estudio que hizo con el agua. Muy interesante. La vibración nos conecta con
con nuestro cuerpo y nos eleva nuestra vibración y podemos estar más positivos. También quería comentar también otras técnicas que grandes personas de la historia han llegado cómo han llegado a conectar con esa mente subconsciente, esa mente universal. Bueno, Einstein es uno de mis investigadores favoritos y, bueno, de hecho, él descubrió una de sus teorías en una pandemia, aprovechando todo este tiempo. Él hacía algo, estaba descubriendo una tarea, una teoría, y lo que hacía era, cuando no encontraba la solución en algún punto, que se había quedado estancado un problema o algún punto que no podía avanzar, pues lo que hacía él era irse a tomar una siesta. ¿Sabéis la expresión? Dice, voy a consultarlo con la almohada. Efectivamente. Lo que estás haciendo es acceder a tu mente subconsciente que conecta con la fuente ilimitada de sabiduría y poder. Y ahí puedes encontrar la respuesta. De hecho, él en sus escritos lo comenta, que encontró después de la siesta o después de dormir las soluciones a algunos problemas que tenía en sus investigaciones. Otra cosa es también cómo trabajar con la mente subconsciente y poder trabajar de una forma más efectiva. Trata de hacer algo inconsciente, algo que ya lo tengas totalmente absorbido en tu cuerpo. Por ejemplo, él lo hacía mucho caminando. Caminando es algo que estás haciendo, o sea, inconscientemente, caminas. No es que tengas que pensar, vale, tengo que poner el izquierdo y luego el derecho, ya lo haces inconscientemente. En ese momento piensas en las cosas que quieres trabajar, en tu sueño, en tu plan, en cómo vas a hacerte rico con Centino, qué sé yo, no lo sé, cada uno tiene sus sueños. Mediante, pero no nos olvidemos que aquí el esfuerzo también tiene que llevar una parte a la hora de conseguir nuestros sueños. Están las instrucciones correctas, o sea, cómo le decimos conscientemente a nuestra mente subconsciente lo que tiene que hacer, más el esfuerzo de trabajar, porque no se consiguen las cosas solas solamente por pensar. Eso también le pasa a muchas personas, ¿no? El eterno estudiante, ¿no? Estudio y no aplico. No, no, hay que aplicar. Y instrucciones correctas más el esfuerzo, llegan los resultados. Yo, según el libro de Napoleón Hill, de Piense y hágase rico, hay dos hábitos que he adoptado, ¿vale? Uno es 30 minutos al día. Pensar, proyectar, de hecho, proyectar en mi mente subconsciente, imprimar esas imágenes en nuestra mente subconsciente del ideal de la persona que yo quiero ser, qué valores tengo que tener, qué es lo que hago, cómo me siento, dónde estoy, quiénes están a mi alrededor. 30 minutos al día. ¿Para qué? Para que mi subconsciente trabaje, para que lo vaya trabajando, paso a paso, sin prisas. Fíjate, me encanta esta frase, paso a paso. El mallorquín, poco a poco, escasez, paso a paso, al ritmo de cada uno. Otro ejercicio que también lo practico a diario es 10 minutos. 10 minutos de mi día, 10 minutos, en trabajar mi confianza conmigo misma, conmigo mismo. Yo puedo, yo tengo ahí, cada día me levanto con un audio motivacional. Yo tengo un montón de audios motivacionales que tengo guardados en mi lista de reproducción de YouTube. Si lo queréis, os lo puedo pasar. 10 minutos para coger más confianza conmigo mismo. Lo hago a través, por ejemplo, de vídeos de YouTube y demás. Y luego, por ejemplo, me paso a pasar el aspirador, ¿de acuerdo? Y me pongo una serie de afirmaciones poderosas del yo soy. Yo me he dado cuenta que me encanta la música, pero he dejado de escuchar música. Escucho música cuando me apetece, pero no en el coche, prefiero ponerme un audiolibro. O voy por la calle y prefiero ponerme un audio de algo interesante que quiera aprender. La música es fantástica,
pero hay que tener mucho cuidado con la frecuencia que esté. Os recomiendo la 432, ¿de acuerdo? Que aquí quiero contar una breve historia que, bueno, Hitler tenía un secuaz que era el director de la organización de la estandarización y pasó la música 432, que era la música, la afinación de la música clásica en la, del violín, de la orquesta, a la afinación 440, para que toda la música que nosotros escuchamos en la radio y todo eso es una afinación 440. Bueno, la afinación 440 nos produce miedo, nos produce inseguridad y ira, o sea, fomenta más las emociones negativas, para que veáis hasta dónde puede llegar la manipulación de los diarios. Yo por eso te digo que dejo de escuchar música, solamente escucho música en 432. No nos olvidemos que la ley universal trabaja para nosotros en nuestro beneficio. Aprendamos a usarla. Involucremos nuestro tiempo en aprender cómo funciona nuestra mente subconsciente, porque si conectamos con esa ley universal, es fantástico. Es fantástico. Es que nos ayuda muchísimo a crecer. Yo lo recomiendo 100%. Y luego, como también me gusta ser práctico, he preparado un poco, bueno, el mejor vendedor de la historia, es un crack, es el Jürgen Klarik, es un máquina este hombre, os lo recomiendo echarle algún vídeo. Y ha desarrollado el neuromarketing, ¿de acuerdo? El neuromarketing es venderle a la mente y no a la gente. Me gusta mucho, es muy práctico, ¿de acuerdo? Es muy directo y bueno, le ha costado mucho esfuerzo desarrollar este tipo de marketing y la verdad que se notan mucho los resultados. O sea, es la persona que más ha vendido de la historia. Cosas. X. Cuando nosotros hablamos con un cliente, es importante conectar nuestras mentes. O sea, entenderlas. Entender a su mente. Hay unas preguntas importantes que para mí... Sí, es verdad, hay un audiolibro, sí. Es que ya ha escrito varios libros, chico. Para mí es importante, él comenta también, saber quién es esa persona. O sea, quién es. Padre de familia, es una madre soltera con 3 niños, es una persona deportista que le gusta. O sea, saber de esa persona. Antes de decirle el speech de ventas, tú tienes que saber qué tipo de persona es, cómo vive, qué hace, cuáles son sus hábitos, qué le gusta hacer. ¿Le gusta ir a la montaña? ¿O prefiere ir a la discoteca? Cada uno tiene sus preferencias, cómo vive, ¿no? Y luego, ¿qué necesita para sobrevivir? Cada uno tiene sus necesidades. Si nosotros las sabemos, a partir de ahí, adaptamos nuestros pitch de ventas, adaptándolo a conectar con los 3 cerebros. Ok, él comenta muchísimo esto. Da pocas razones lógicas. Crea rechazo realmente, darle tantos argumentos por qué tiene que comprar nuestro producto. Es lo que hace el típico vendedor. Ya lo tienen asociado inconscientemente. Conecta mucho con las emociones. ¿Qué le hará sentir ese producto? ¿Qué le hará sentir si no lo toma? ¿Qué va a conseguir? ¿Cómo va a estar mejor? Yo qué sé, imagínate que es una mujer de 65, de 60 años que le gusta ir de excursión y tiene una vida desde la oficina todo el día hasta que cuando acaba la jornada del fin de semana, pues se va de excursión. Oye, si no cuidas tu salud, vas a dejar de ir de excursiones. ¿Cómo te sentirías sin irte a excursiones? Hay que conectar mucho con las emociones. Lo máximo posible. La mayoría de las ventas se hacen emocionalmente. O sea, las compras las hacen emocionalmente. Si no, ¿cuántas veces hemos ido a tal sitio y hemos dicho, no sé por qué he comprado esto, pero lo he comprado? Emocionalmente había una conexión. Y nuestro objetivo siempre, hablándole a la mente inconsciente, es reducir sus miedos, aumentar el confort. Y así, por lo tanto, esa persona va a gastar menos energía. Reducir sus miedos, bueno, la salud. Chicos, esto es desarrollar vuestra imaginación porque
hay que adaptar el speech de ventas. Y bueno, esto es para que lo tengáis un poquito, que lo podáis aplicar y podáis ponerlo en práctica, porque es interesante a conocer vuestra mente, pero también entender que hay otras mentes. Entonces, esto sería todo lo que quería compartiros y muchas gracias por vuestro tiempo. Espero que os haya servido y no sé si tenéis algún tipo de duda.